Bueno, pues de nuevo y voy a hacer una prueba, no sé si lo emitiré, pero esto va para ver también a ver lo que supone de tiempo y van a ser historias rápidas de países, por ejemplo de Alemania. Venga, empezamos a ver lo que tarda. Pues bueno, Alemania tiene 81 millones, no es la mayor de la Unión Europea. El nombre de Neandertal debe su nombre al valle de Neandertal. Allí fueron los primeros pueblos. O sea que allí pues surge o vive el hombre de Neandertal. Luego los pueblos romanos, pues la región de Roma en Alemania va a ser Germania, ¿no? Los germanos. O sea, van a ser normalmente rubios de ojos azules. Alemán significa todos los hombres. En el año 213 fue puesto por los romanos, ¿no? El nombre alemán. Los teutones, sajones, que son de origen francés, teutones, sajones, en el siglo V, con el debilitamiento del Imperio Romano, un grupo de francos se extiende conquistando la zona de Alemania y formando un imperio de los reyes merovingios del 481 al 700 y pico. El feudalismo, como dijimos, esclavos que pagan tributos. Los merovingios son luego ya después carolingios. En el 833, problemas, y se dividen en tres. Ah, claro, sí, que Francia se divide, hay momentos que Francia se divide en tres. Francia occidental, central y la oriental. Que la oriental, ¿no? La del este, es la que se va a convertir en el imperio carolingio, en el, yo creo que las tres son el imperio carolingio, pero la del este va a ser el imperio sacro, imperio romano germánico. Y aquí ya va a ser prácticamente el primer Reich. Y aquí he puesto una palabra, aglutin, que no sé lo que es. Rey será reinado. Aglutinan territorios del rey carolingio y católico hasta que en 1806 llega Napoleón. En la Edad Media acaba para el Lutero protestante la Confederación Germánica después de derrotar a Napoleón, que quería incluir a Austria y a Prusia, pero el rey prusiano no quiso. Esto ya estamos en la Revolución de 1848. En 1871, Segundo Reich, se forma el Imperio Alemán después de la Guerra Franco-Prusiana, incluyendo a Prusia. Otto Bismarck es el canciller. Aquí en 1871 tengo yo entendido que casi el origen de la guerra franco-prusiana pues vino a cuento porque en España había acabado la gloriosa, ¿no? La Revolución Gloriosa de 1868, que depone a Isabel II con Prim, con el general Prim, y Prim estaba buscando a un rey, que ese rey al final, que va a ser Amadeo I de Saboya,
pues va a ser el primer rey, y yo creo que único en el mundo, que va a ser votado en corte. Lo votan las cámaras y al final lo aprueban y lo traen. Y entonces, pero antes de que trajeran a Amadeo, pues hubo una pugna ahí porque los reyes prusianos y los franceses, y entonces, y eso fue un detonante de la guerra franco-prusiana. Yo cuando empecé a estudiar todo el rollo este, y claro, cuando estudias la Segunda Guerra Mundial, pues el origen es de la Primera Guerra Mundial, puesto que la Primera Guerra Mundial en Versalles no le da un final justo, digamos, o bueno, o más o menos justo, pero hay quien no lo ve así, y entonces pues quieren automáticamente reponer eso. Y entonces yo decía, digo, coño, la Primera Guerra Mundial va a ser la única que ha habido. Digo, y efectivamente, antes hubo la guerra franco-prusiana. O sea que entre Alemania y Francia llevan toda la vida. Que no la Primera Guerra Mundial es la primera vez que se pelean, no. Está la franco-prusiana, 1871, segundo rey, se forma el Imperio Alemán. Después de la guerra franco-prusiana, incluyendo a Prusia, Otto Bismarck, canciller. Después llega Guillermo II, europeo. Y esto ya, pues bueno, al final va a desencadenar en la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar es el nombre de Alemania por los historiadores, desde 1918 a 1933. No, o sea que después de la Primera Guerra Mundial se forma la República de Weimar. Y del 18 al 33, el periodo de entreguerras, antes de los nazis, la ciudad de Weimar, donde se promulgó la Constitución Nacional Socialista. Etapa republicana, surge también en breve la República de Baviera, en Múnich, la disolvieron. Hubo muchos problemas económicos, lógicamente, en el periodo de entreguerras, porque los daños de reparación de la Primera Guerra Mundial fueron enormes, casi lo mismo de la Segunda Guerra Mundial. Si me parece que de la Segunda han acabado de pagar hace poco. Pues pago de reparaciones de guerra gigantescas. Para esto emitió moneda sin respaldarla con el patrón oro. La riqueza generada se la llevaba la deuda. Se arruinó. Madre mía, qué letra más increíble. En fin, devaluación. Pagos con recursos naturales, como claro, al devaluar la moneda y no estar respaldada por el patrón oro, pues, pero todos los países, Francia, pues querían cobrar su deuda y tenía que pagar con recursos naturales, puesto que el dinero era igual a basura. Trueque. En julio de 1923, un dólar era tropecientos millones de marcos. O sea, la especulación y las malas prácticas bancarias, la emisión de una nueva moneda, los alemanes empiezan a perder la fe en la democracia. Y los políticos y el sistema capitalista, y ya después llega Hitler, 1929, la Gran Depresión, Alemania igual a miseria, la Alemania nazi de 1928, 1930 al 18%
es la segunda fuerza, 1932 primera fuerza, con el 37%, el canciller Adolf Hitler, nacionalsocialista, el Führer igual al IDE, Tercer Reich, el sistema empezó mandando a campos de concentración a enfermos mentales comunistas y quien no compartiera su ideología. Y bueno, y ya pues de ahí ya sabemos todo, ¿no? Los primeros años, pues un boom económico, pero luego ya convierte a economía de guerra y luego ya se le va la olla conquistando Austria, Checoslovaquia, Polonia, Francia, Rusia y hasta el 8 de mayo del 45, que es el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Alemania es repartida, como ya sabemos. En 1947 está Bisonia, que es Estados Unidos más Gran Bretaña y más Francia. Con más Francia es Trisonia. En 1949 crean ya un texto constitucional de la República Federal Alemana. Y en el 50 la República Democrática Alemana, ¿no? De Berlín, la que posteriormente harán el muro. Cuando pasa esto, le hacen un sitio a Berlín Occidental, pues prácticamente para matarlos de hambre. Pero Kennedy propuso el puente aéreo, que se tiraron allí llegando aviones con comida, pues hasta, bueno, eso no exactamente no sé la fecha, pero serían los primeros, bueno, si estaba Kennedy en el poder, sería en el 60-61, supuesto que Kennedy estuvo 2 o 3 años nada más. Luego en el 68 ya es la construcción del muro, ¿no? El muro de la vergüenza. A finales de los 50 es la tercera economía mundial. El 9 de noviembre del 89 es la caída del muro. Después ya la reunificación. No cambia de nombre Alemania. Made in Germany, cuarta economía mundial ahora mismo. Y pues bueno, pues nada, son... Sí, está bien. Vídeos de estos así pequeñitos, de entre 15 minutos. Y vamos conociendo países. Esto es como un esquemita y ya pues... Porque por ejemplo, el siguiente no sé si va a ser o Francia o Italia. Creo que va a ser Francia. O quizá Italia, que tiene menos historia. Italia tiene 2 días. Se formó después del Imperio Otomano, en fin. Entonces, por ejemplo, Francia, pues veremos un esquemita, pero claro, para así ir como abriendo boca y con el esquemita ya iremos profundizando, ¿no? Porque Francia no va a ser otra Argentina, pero es posible. Argentina han sido, no sé, al final, 20 capítulos por ahí. Francia seguramente que pueden salir 20 o más, pero bueno, vamos a ver también a ver qué fuentes hay y así pues conoceremos mucho y además mucha parte de su historia está ligada a nosotros, que es mayormente la finalidad, ¿no? Bueno, pues nada, pues ya tenemos prácticamente los 15 minutos y yo creo que han sido 1, 2, 3 hojas. Pues bueno, nos vemos en el próximo.